Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast en el que hablaremos un poco acerca del tema de la violencia de género y otros temitas. Voy a empezar explicando qué es la violencia de género para que quede más explicado, mejor entendido. La violencia de género es un tipo de violencia física, psicológica, sexual, institucional, simbólica y estructural ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación sexual, identidad de género, sexo o género, que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico. Muchas veces al escuchar nosotros el término de violencia de género, llegamos a pensar que solamente la violencia de género es hacia las mujeres, pero en realidad es también para personas de la comunidad LGBT e inclusive también para los hombres en algunos casos. Es muy común, sobre todo en mujeres y en personas de la comunidad LGBT, desafortunadamente. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el término se utiliza para distinguir la violencia común de aquella que se dirige a individuos o grupos de la base de su género. Constituye una violación de los derechos humanos, incluye la violencia y discriminación contra la mujer y las personas LGBTQ, así como el sexismo, la misandría, la misoginia y la homofobia, y también la transfobia. A principios de la década de los 2000, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señaló que la violencia de género podía catalogarse como una violación de los derechos humanos e indicó que este flagelo afectaba a mujeres, hombres, niños y niñas, aunque son las mujeres y niñas las que predominantemente son víctimas. La violencia de género presenta distintas manifestaciones como actos que causan sufrimiento o daño, amenazas, coerción u otra privación de libertades. Estos actos se manifiestan en todos los ámbitos de la vida social y política, entre los que se encuentra la propia familia, el Estado, la educación, los medios de comunicación, las religiones, el mundo del trabajo, la sexualidad, las organizaciones sociales, la convivencia en espacios públicos, la cultura, etc. Las mujeres y los niños, que a menudo son los más vulnerables a sufrir abusos contra sus derechos humanos, son los que más sufren de violencia sexual y de género, mientras que algunos estudios sostienen que los varones estarían subrepresentados en las estadísticas. Algunos estudios afirman que la población LGBT estaría subrepresentada en las estadísticas e incluso algunos grupos mostrarían mayor prevalencia a nivel comparado. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que la violencia homofóbica y transfóbica constituye una forma de violencia de género impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género. ONU Mujeres indica que la violencia de género se refiere a aquella dirigida a una persona con razón del género que él o ella tiene, así como de las expectativas sobre el rol que él o ella debe cumplir en una sociedad o cultura, advirtiendo sobre el error habitual de considerar la expresión violencia de género como sinónimo de la expresión violencia como la mujer, ya que la primera es más amplia e incluye diversas manifestaciones de la violencia, donde el género es el eje central. Nosotros, como sociedad, mismos hemos seguido o incluso puesto ciertos patrones que se deben de cumplir, como por ejemplo, estamos cometiendo violencia psicológica cuando al tener niños en nuestro entorno, nuestra familia, hermanos, sobrinos, hijos, empezamos a inculcarles que el azul es de niño, el rosa es de niña, que las muñecas son de niña, que los carritos son de niño. Y ahí empieza a haber un conflicto en el que tal vez ellos ni siquiera tengan una orientación sexual diferente, sean heterosexuales, porque pues al ser niños no pueden definirse como tal con algún género aún, porque son muy pequeños para saber qué es lo que quieren realmente, y pues a esa edad uno solamente piensa en juegos y en cosas pues infantiles. Pero desde ahí se empieza a proyectar lo que viene siendo la violencia, más bien la discriminación de género, porque estamos apoyando que este tipo de juegos, este tipo de ropa, incluso hay niños a los que les gusta usar maquillaje
pero eso no quiere decir que sea gay o que tenga alguna orientación sexual diferente. Simplemente le gusta el maquillaje, le llama la atención y es algo que debemos de respetar. Pero pues como sociedad lo único que hacemos es seguir fomentando lo mismo, malamente, seguir nosotros apoyando la idea de que el rosa niña y azul niño. Dentro de la noción de violencia de género se incluyen actos como asaltos, violaciones sexuales, prostitución forzada, discriminación laboral, el aborto selectivo por sexo, violencia física y sexual contra personas que ejercen la prostitución, infanticidio en base al género, castración parcial o total, mutilación genital femenina, tráfico de personas, agresiones sexuales en conflictos bélicos o situaciones de represión estatal. Acoso y hostigamiento sexual, entre ellos el acoso callejero, patrones de acoso u hostigamiento en organizaciones masculinas, acciones hostiles de conflictos bélicos, ataques homofóbicos y transfóbicos hacia personas o grupos LGBT, el encubrimiento y la impunidad de los delitos de género, la violencia de género aislada, la violencia simbólica hacia las mujeres difundida por los medios de comunicación de masas, entre otros. La violencia de género es un tema muy importante y como les mencioné anteriormente, se presenta con acoso callejero, patrones de acoso, hostigamiento, no solo a mujeres, también a personas de la comunidad, a niños, el encubrimiento y la impunidad de los delitos de género y todo ese tipo de cosas pues también contribuyen a un ambiente malo, a una discriminación hacia las personas por su identidad de género, lo cual está súper mal porque deberíamos de todos tener la libertad de poder escoger nuestra identidad de género sin ser juzgados, siendo respetados, que todos nuestros derechos sean respetados y que nadie tenga derecho a quitarnos nuestra felicidad, nuestra paz, nuestros derechos, pues por el simple hecho de nuestro sexo, nuestra identidad de género. Les voy a dar características específicas. La violencia de género presenta diversas características diferentes a otros tipos de violencia interpersonal y normalmente se le asocia a la violencia contra la mujer, aunque no son sinónimos debido a la amplitud que abarcan las distintas formas de violencia y a que no todos los estudios se enfocan en las definiciones, identidades y relaciones de género. Así, no toda la violencia contra la mujer puede identificarse como violencia de género, ya que el término hace referencia a aquel tipo de violencia que tiene sus raíces en las relaciones de género dominantes existentes en una sociedad, por lo que es habitual que exista cierta confusión al respecto y por ende exista cierta falta de consenso. Por otra parte, algunos autores la equiparan con la violencia de pareja, término más acotado a la violencia de género. Este último es un problema muy amplio y que no solo abarca las relaciones de pareja, y tal equivalencia de estos conceptos traerían consecuencias negativas para las mujeres que requieren recursos institucionales de apoyo. En el caso de las relaciones entre personas del mismo sexo, la violencia de género en el contexto de la violencia de pareja podría ocultarse bajo el manto de la heteronormatividad. Además, también tiende a confundirse con violencia doméstica, el término más restringido que, aunque está íntimamente relacionado, incluye violencia en el terreno de la convivencia familiar o asimilada, por parte de uno de los miembros contra otros, contra alguno de los demás o contra todos ellos, y a donde se incluyen, además de las mujeres, a niños, ancianos e inclusive varones. Para algunos juristas, ambos términos son confusamente utilizados en gran parte de los estudios jurídicos e incluso de las leyes o normas que se han encargado de su regulación. Algunas investigaciones utilizan violencia de género en el espacio familiar con el fin de diferenciarla. La conceptualización. El género. Resulta complejo terminar la evolución teórica del término género. En las ciencias sociales, expresión derivada del término inglés gender, la categoría de género tendría sus raíces en los debates antropológicos y sociológicos de la primera mitad del siglo XX, que indicaban que la conducta humana era aprendida y no se encontraba predefinida por los genes, mientras que la inserción del concepto dentro del campo de las ciencias sociales sería posterior. Tales debates precedieron a la medicalización del sexo, ocurrido aproximadamente entre 1885 y 1910, donde esa fase apareció una nueva forma de entender y hablar sobre la sexualidad humana, perspectiva nueva que se alejaba de los juicios meramente prácticos de los actos sexuales, descendencia, placer, lo socialmente aceptable y que nacía conjuntamente con la psicología y psiquiatría.
por lo que las voces autorizadas para hablar de sexualidad provenían del mundo médico. Fue en esta época donde se comenzó a utilizar términos tales como homosexual y heterosexual. La distinción entre el medicalizado sexo y la categoría psicológica género apareció a partir de la segunda mitad del siglo XX. Uno de los primeros autores que habrían utilizado tal término en un sentido distinto al gramatical fue John Money, en 1955, para referirse a los comportamientos asociados con la identidad masculina y femenina de las personas, donde intervendrían factores sociobiológicos. Años más tarde, en 1963, Robert Stoller sería quien introduciría la distinción de género en el 23º Concepto Psicoanalítico Internacional de Estocolmo. Tras buscar una palabra para poder diagnosticar a aquellas personas que, aunque poseían un cuerpo de hombre, se sentían mujeres, constituyéndose en el primer autor que contrastó explícitamente ambos términos con el fin de precisar el concepto de identidad de género, con respecto al término identidad sexual, que en su opinión era más ambiguo. Parte de la visión de Ralph Greenson habría influenciado la concepción stolleriana. El auge de los estudios feministas en la década de 1970 se apropió de la visión de Stoller, desarrolló y comenzó a impulsar en el mundo anglosajón el término gender desde un punto de vista específico de las diferencias sociales y culturales en oposición a las biológicas existentes entre hombres y mujeres. Aquí se pueden encontrar los trabajos de Kate Millett, Germaine Greer, Anne Oakley y Nancy Chodorow, entre otras. El uso término género también se generalizó a mediados de dicha década en el mundo feminista español, especialmente con un sentido social y cultural. Luego, al hablar de género, se está remitiendo a una categoría relacional y no de una simple clasificación de los sujetos en grupos inheritarios, por lo que este guarda relación con las diferentes sociales entre hombres y mujeres en cualquier sociedad. El 10 de diciembre de 2019 se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado a través del Decreto 7/2019, que modificó la Ley de Ministerios y se transfirieron las competencias al Instituto Nacional de las Mujeres, INAM. El 10 de diciembre de 2023 dicho ministerio fue disuelto y su cierre se dio el 7 de junio de 2024. Conforme al artículo 23 de la Ley 22,520, las competencias del ministerio son asistir al presidente de la Nación y el jefe de gabinete de ministros en orden a sus competencias en todo lo inherente a las relaciones. El 10 de diciembre de 2019 se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado a través del Decreto 7/2019, que modificó la Ley de Ministerios y se transfirieron las competencias al Instituto Nacional de las Mujeres, INAM. El 10 de diciembre de 2023 dicho ministerio fue disuelto y su cierre se dio el 7 de junio de 2024. Conforme al artículo 23 de la Ley 22,520, las competencias del ministerio son asistir al presidente de la Nación y el jefe de gabinete de ministros en orden a sus competencias en todo lo inherente a las relaciones humanas respecto al diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales en materia de políticas de género, igualdad y diversidad. Los dos ejes principales incluyen la prevención y erradicación de las violencias de género, con enfoque en la asistencia a las víctimas. El segundo se enfoca en las políticas públicas nacionales destinadas a impulsar la autonomía de las mujeres y las personas. La línea de comunicación directa con el objeto de poner en funcionamiento el protocolo establecido para casos de violencia de género es a través del 144. A los fines estadísticos es relevante poner de relieve que en el año 2020 el Ministerio recibió 29.706 comunicaciones que fueron derivadas a distintos canales de asistencia para su seguimiento. En marzo de 2020 se recibieron 1.152 comunicaciones menos por violencias de género durante el mismo mes de 2019, menos del 20%. A partir de los efectos del aislamiento social, preventivo y obligatorio, los totales de comunicaciones mensuales de 2020 siempre superaron a los de 2019. En abril de 2020, ya durante el aislamiento, se recibieron un total de 1.739 comunicaciones, más del 23% que en abril de 2019. En mayo el aumento fue de 2.039 comunicaciones, más del 27%. En junio de 1.217, más de 18%. En julio de 1.859, más del 25%. En agosto de 1.856,
En septiembre 1048, más del 16%, y en octubre de 843, más del 16%. Es por ello que desde la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, la línea 144 Sede Nación incorporó nuevos canales de atención. La Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires lleva registros oficiales de violencia de género desde 2010. Desde ese año, el aumento de las denuncias ha sido exponencial, pasando de 2018 casos en 2010. Los datos parciales de 2017 mostraban un aumento con 8.982 denuncias de violencia de género solamente en los primeros 5 meses. Las mujeres fueron la gran mayoría las víctimas de dicha violencia, alcanzando el 88% en 2016 y el 89% en 2017. Estos son algunos casos estadísticos para que tomemos conciencia y estemos en cuenta de cuánto es que se sufre violencia de género a nivel global. Normalmente la violencia de género es más aplicada a mujeres. Desafortunadamente las mujeres sí sufren muchísima violencia de género y eso está súper mal. Como les digo, es un tema que ya tiene muchísimos años, desde nuestros antepasados, cuando veíamos que la abuela tenía que quedarse en la casa y el abuelo tenía que salir a trabajar, pero él sí podía tener su novia. Venía, golpeaba a la abuela solamente tenía que estar en la casa, ocupada de los hijos, no trabajar, no estudiar, no saber nada, solamente el hogar, los hijos, lo cual también está mal, y que gracias a unas mujeres luchadoras hoy en día nosotras las mujeres podemos trabajar, estudiar y hacer más que quedarnos en casa. Ahorita actualmente ya está pues un poco mejor, pero tampoco al 100%, porque hay todavía muchísimos casos de acoso por violencia de género y todo ese tipo de situaciones graves, pero esperemos se pueda ir erradicando poco a poco y que todos como sociedad hagamos conciencia acerca de lo que es este problema, que realmente sí es un problema muy grande al que le debemos de dar una importancia pues del tamaño que se le merece. Gracias por esa introducción tan completa sobre la igualdad e inclusión. Yo quiero llevar esta conversación un poco más allá y hablar sobre los retos que enfrentamos en la vida cotidiana, en la escuela, el trabajo, la familia y la sociedad en general. Porque sí, podemos tener leyes, reglamentos y discursos hermosos sobre la igualdad, pero mientras no se traduzca en acciones concretas y cotidianas, seguirán existiendo barreras invisibles que afecten a las personas. Hoy quiero invitarte a reflexionar conmigo. ¿Qué significa realmente vivir en una sociedad inclusiva? ¿Qué obstáculos encontramos aún y cómo podemos ser parte del cambio? Vamos a hablar de experiencias, ejemplos concretos y estrategias que todos podemos poner en práctica, porque la igualdad e inclusión no solo son responsabilidad del gobierno o empresas, empieza por cada uno de nosotros. Primero quiero aclarar algo que muchas veces se confunde. La igualdad e inclusión no es lo mismo, ya que la igualdad significa que todos tenemos los mismos derechos y oportunidades, como por ejemplo el derecho a la educación, a trabajar y a votar, mientras que la inclusión es el cambio va más allá. Se trata de asegurarnos de que cada persona se sienta aceptada, valorada y capaz de participar plenamente en cualquier espacio. Un ejemplo, imagina que una empresa paga igual a hombres y mujeres. Esto es igualdad, pero si en reuniones siempre interrumpen a las mujeres y no las invitan a liderar proyectos importantes, ¿realmente son excluidas? La respuesta es que no. La inclusión requiere un cambio cultural, en cambio de actitud, además de reglas y leyes, es reconocer que todos somos diferentes y que esas diferencias son una riqueza y no un obstáculo. Ahora sí, hablemos de los retos concretos que todavía enfrentamos en distintos ámbitos en la sociedad. El género. Las mujeres siguen ganando menos que los hombres por el mismo trabajo. Hay menos mujeres en posiciones de liderazgo y muchas enfrentan discriminación o violencia en el trabajo y en la vida diaria. Pregúntate, ¿cuántas veces has presenciado o escuchado comentarios sexistas sin que nadie los cuestione? Esto es un microcosmos de un problema social más grande. La diversidad cultural y ética.
Las personas de comunidades indígenas o minorías étnicas siguen enfrentando a barreras de educación como salud y empleo. Muchas veces se les subestiman o se estereotipa, limitando su participación en la sociedad. Y tienen la inclusión aquí no solo va a dar oportunidades, sino también respetar y valorar la identidad cultural de cada persona. Otro es la discapacidad, ya que sus barreras no solo son físicas, son sociales y culturales. Muchas personas con discapacidad tienen talento y capacidad, pero no se les da oportunidad de demostrarlo. Un ejemplo cercano: imagina que un joven con discapacidad visual que quiere trabajar un diseño gráfico sin adaptaciones tecnológicas, su talento queda invisibilizado. La otra es la orientación e identidad sexual. Las personas de la comunidad LGBTQ siguen enfrentando discriminación, violencia o exclusión. Incluso significa permitir que cada persona se exprese libremente, respetando su identidad, sus pronombres y garantizando la igualdad de derechos y oportunidades. Reflexiona, ¿cuántos de nosotros asumimos cosas sobre las personas sin ni siquiera preguntar o escuchar por su apariencia? Y por último, la edad y generación. Los jóvenes a veces son subestimados por falta de experiencia y los adultos mayores pueden ser excluidos por prejuicios sobre su capacidad. La igualdad e inclusión debe valorar el talento, la energía y la experiencia de todas las edades. Te invito a pensar en qué ámbitos de tu vida has visto que estas desigualdades existan. En el trabajo, la escuela, la familia. Reflexionar sobre esto es el primer paso para cambiarlo. Ahora hablaremos sobre los obstáculos culturales y sociales. No todo es falta de leyes. Muchas veces los obstáculos son invisibles y culturales, como por ejemplo los estereotipos. Son ideas preestablecidas sobre cómo debería comportarse un hombre, una mujer o un joven o un adulto mayor. Las microagresiones son las que son pequeñas acciones o comentarios que discriminan, excluyen, aunque parezcan inofensivos. Y la otra es educación insuficiente de diversidad. Si desde niño no aprendemos a valorar las diferencias, crecemos con prejuicios que luego son difíciles de eliminar. Un ejemplo: imagina que en el trabajo siempre asignan a las mujeres tareas de cuidado administrativas, mientras que los hombres lideran proyectos importantes. No hay ley que lo prohíba explícitamente, pero ese es un patrón cultural y general de desigualdad. La buena noticia es que la inclusión sí funciona y hay ejemplos que nos muestran el camino, como por ejemplo las empresas inclusivas, ya que contratan una discapacidad de diferentes culturas, géneros y crean espacios seguros para la expresión de identidad. Las escuelas que enseñan a la diversidad. Niños y jóvenes aprenden a respetar diferencias desde pequeños, los que cambian la cultura a largo plazo. Y comunidades intergeneracionales, ya que valoran la experiencia de los adultos mayores involucrados en las actividades sociales y decisiones. Estos ejemplos nos muestran que cuando hay voluntad y conciencia social, la inclusión deja de ser un reto y se convierte en realidad. Piensa, ¿qué ejemplos de inclusión has visto en tu entorno? ¿Qué podemos aprender de ellos para aplicarlo en nuestra vida diaria? Ahora, hablaremos de lo que cada uno de nosotros puede hacer, porque la igualdad y la inclusión empieza en lo cotidiano. Número 1 puede ser escuchar activamente, ya que valora y comprende la experiencia de diferentes a la nuestra. Reflexionar sobre nuestros prejuicios. Todos tenemos sesgos. Reconocerlo es clave para cambiarlo. Apoyar políticas inclusivas, como por ejemplo en el trabajo, la escuela o comunidad. Promover reglas justas y espacios seguros. Denunciar discriminación. No quedarnos callados ante injusticias, incluso si parecen algo pequeñas. Y por último, practicar inclusión diariamente. Invitar, incluir y valorar a todos sin importar sus diferencias. Piensa en pequeñas acciones. Ceder la palabra, respetar pronombres, ofrecer ayuda a alguien que lo necesite y incluir a personas que normalmente quedan en todo suma. Hoy hablaremos de los retos de la igualdad e inclusión, de los obstáculos que existen y de lo que podemos hacer como sociedad y como individuos.
La igualdad e inclusión no solo son ideales abstractos, son acciones concretas que comienzan con nosotros, con nuestras decisiones, palabras y hábitos. Si algo quiero que recuerden es que este episodio es esto: cada acción cuenta, no subestimes el poder de un gesto diario, de una conversación respetuosa, de cuestionar estereotipos, de apoyar a alguien que necesite inclusión. Los invito a reflexionar: ¿qué puedo hacer yo hoy para que todas las personas se sientan valoradas y tengan las mismas oportunidades? Los invito a reflexionar, porque la igualdad y la inclusión no solo son responsabilidad de otros, empieza conmigo, contigo, con todos. Gracias por escuchar este episodio. Espero que les inspire a ser agentes en cambio de su entorno. Nos vemos en el siguiente capítulo. Dándoles un poquito de el tema igual sobre la violencia de género y la igualdad, pero ahora quiero invitarlos a concientizar y les voy a explicar por qué es importante y todo lo que conlleva. La concientización sobre la igualdad de género e inclusión es crucial porque garantiza que todas las personas, dependientemente de su género, tengan los mismos derechos, oportunidades y acceso a recursos, lo que a su vez conduce a sociedades más justas, pacíficas, prósperas. Involucra cuestionar los estereotipos, promover la participación equitativa en todos los ámbitos y adoptar un enfoque integral que beneficia a toda la sociedad, no solo a las mujeres, sino también a los hombres y a todas las identidades de género. Pero, ¿por qué es importante la igualdad de género e inclusión? Bueno, aquí les voy a dar unos puntos acerca de por qué es importante la igualdad de género y la inclusión. Porque es un derecho humano fundamental, es un derecho humano básico que garantiza la equidad entre todas las esferas de la vida. Para sociedades pacíficas y sostenibles, la igualdad de género contribuye al desarrollo sostenible, a la paz y a sociedades con pleno potencial humano. Para el crecimiento económico, ojo, esto es muy importante porque muchos podrían pensar que no tiene nada que ver, pero claro que tiene todo que ver. El empoderamiento de las mujeres y la inclusión a la fuerza laboral estimulan la productividad y el crecimiento económico. No es lo mismo que trabajen 5 manos a que trabajen 10 manos. Mejora la calidad de vida. Promueve un mejor bienestar de salud y educación para todos, reduciendo la pobreza y mejorando las condiciones de vida. Innovación y creatividad. Un entorno inclusivo y con diversidad de perspectivas fomenta la creatividad, la innovación y la aportación de ideas únicas en las empresas y la sociedad. Pero, ¿qué implica la concientización? Pues cuestionar principalmente los estereotipos de género, desafiar las ideas preconcebidas sobre los roles y expectativas asociados a cada género, liberando a hombres y mujeres de sus limitaciones, como los que les comentaba anteriormente, que siempre cuando tenemos un niño en casa, una niña, a la niña se le indica a jugar con muñecas, con bebés, se le enseña desde muy chiquitas y esto está algo cuestionable. Cuando yo era niña no me daba cuenta, pero es muy cuestionable porque a las niñas nos regalan bebés para que las cuidemos, porque desde pequeñas tenemos que empezar nosotros a mentalizarnos de que, tengo que cuidar a este bebé. O sea, ¿por qué eso es un juguete? ¿Y por qué los niños simplemente cosas como jugar a los carritos, jugar al balón, y se les dice de que este es de niña, este es de niño? Y tú como niña no puedes jugar con cosas de niño y tú como niño no puedes jugar con cosas de niño. Igualmente en los adultos, anteriormente era de que el hombre llegaba a la casa borracho, trabajaba, llevaba comida y dinero, pero súper limitado. La mujer tenía que quedarse en casa con los hijos, no estudiaba, no trabajaba, no tenía opinión, se hacía lo que dijera el papá, e incluso hasta hoy en día eso está muy normalizado. Yo he visto mujeres que todavía siguen haciendo caso a lo que sus maridos les dicen y ellas parecieran no tener ni voz ni voto. Integrar la perspectiva de género. Asegura que las preocupaciones y experiencias de todas las personas, mujeres, hombres y comunidad LGBT sean consideradas en el diseño e implementación de políticas y programas. Fomentar la participación equitativa. Lucha por la participación igualitaria de hombres y mujeres en el trabajo, la política y la educación, garantizando oportunidades de vida y trabajo justas. Crear entornos inclusivos. Promueve una cultura de respeto donde todos se sientan valorados y puedan contribuir plenamente, ya sea en el trabajo, la educación o la comunidad.
Pero ¿cómo podemos contribuir a esta concientización? Pues muy sencillo, con acciones cotidianas, realizar pequeñas acciones como compartir responsabilidades en el hogar, denunciar la discriminación y exigir una cultura de igualdad en el trabajo. Todo dice que se empieza con uno mismo y esto es muy cierto. Nosotros mismos, si queremos un cambio, debemos empezar a hacer, aunque sintamos que es muy poco, que no va a ayudar, claro que ayuda a la sociedad. Además, tú impulsas a más gente a cambiar simplemente con repartir las responsabilidades del hogar al niño y también a la niña. Que no solamente la niña recoja la casa y solamente la niña le ayuda a mamá, claro que no, el niño también puede hacerlo. Apoyo a políticas. Ejercer los derechos políticos para exigir políticas y marcos legales que promuevan la igualdad y erradiquen la discriminación. Esto es muy importante. Las políticas públicas de los diputados tienden a tener algunos programas de inclusión y todo ese tipo de cosas. No todos, realmente no les dan el enfoque que se debe, pero cuando este enfoque esté siendo dado, nosotros tenemos que apoyar esa idea para que seamos escuchados. Compras responsables. Tomar decisiones de comprar conscientes que apoyen a empresas y productos que promuevan la igualdad e inclusión. Hay muchísimas marcas y empresas que son inclusivas y debemos de apoyar ese tipo de empresas. Para las que son discriminativas no tengan pues tanto auge en el mercado y no sea como que tan beneficiado este tipo de personas que pues realmente no vale la pena. Hay que apoyar a los que sí realmente apoyan la causa. Educación y concienciación. Participar en campañas y actividades educativas para difundir los principios de igualdad y luchar contra la violencia de género. Esto es muy importante. Yo creo que desde que está uno en la primaria, que ya más o menos tenemos una noción más que en el kinder solamente vas pues a dibujar y ese tipo de cosas. En la primaria ya deberían empezar a los niños a enseñarles la inclusión y la diversidad sexual. Yo creo que es muy importante para que desde que uno sea niño vaya entendiendo y vaya comprendiendo que todos somos iguales y todos merecemos el mismo respeto para evitar este tipo de actitudes de bullying y de todo ese tipo de cosas que suelen darse en las escuelas malamente. Todo por hoy, muchas gracias por escuchar, esperamos les haya gustado, les haya interesado y también les haya servido como explicación este tema tan bonito y tan importante como la igualdad de género y la diversidad sexual, que es súper importante entender todos los géneros y respetarlos sobre todo. Hasta la próxima, bye.